Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda parte del vídeo anterior. En el vídeo anterior lo que explicábamos era cómo realizar una app, una aplicación para llevarlo en nuestro dispositivo móvil, ya sea un smartphone, un iPhone, y que nos permitiese introducir nuestros gastos y nuestros ingresos a medida que se fuesen devengando y lo fuésemos realizando, ¿no? Para llevar luego un control de nuestras finanzas personales. Y lo que os decía era que en el siguiente vídeo lo que íbamos a hacer era realizar un dashboard para llevar el control de nuestras finanzas, que podía ser algo como lo que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir filtrando cada uno de los meses y yo veo los ingresos que he tenido, los gastos, la posición neta, lo que me ha quedado. Puedo ver aquí un detalle de la evolución de los ingresos y los gastos, un detalle. Puedo ver también cómo lo he pagado y puedo ver el comparativo de ingresos y gastos. Y además yo puedo ir también acumulando meses, ¿no? Como veis aquí. Bueno, y también puedo efectuar un filtro y decir, a ver, voy a ver lo que he pagado por banco, o voy a ver cómo ha evolucionado el importe de la hipoteca o cómo ha evolucionado el importe de la nómina. Bueno, pues aquí tenemos el detalle, ¿no? Eso se podría completar mucho, pero sería un dashboard introductorio para aquellos que no estén muy acostumbrados a manejar Power BI, pues que veáis la utilidad que tiene y el potencial que le podéis sacar. Bueno, os voy a enseñar la aplicación que hicimos en el vídeo anterior para que lo veáis. Os dejaré aquí arriba el enlace por si queréis visualizar el vídeo si no lo habéis visto. Y bueno, esa sería la pantalla que tendréis en vuestro propio dispositivo móvil. Entonces, imaginaros que yo tengo una comida, pues día 29 de agosto, aceptar, el tipo es un gasto, la categoría es ocio. Voy a poner, por ejemplo, comida con Mari Carmen, una amiga, ¿no? Importe, vamos a poner 60 euros y vamos a decir que lo he pagado con tarjeta de crédito. Le doy aquí a aceptar y automáticamente pasaría a formar parte de mi dashboard. Voy a filtrar aquí por ocio. Vais a ver que aquí al final del todo va a estar la comida con Mari Carmen, ¿vale? Y si os enseño el Excel, ahora lo veremos, vais a ver cómo hay una línea que pone comida con Mari Carmen, es decir, automáticamente se me va a actualizar mi base de datos. Y basándonos en esa base de datos, lo que vamos a hacer es pues crear nuestro dashboard personal, ¿no? Para llevar el control de nuestras finanzas personales, que sería este de aquí, que es el que os acabo de enseñar. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos realizar. Lo primero que vamos a hacer es abrir una versión de Power BI en blanco y vamos a conectar Power BI con el origen de los datos. Aquí tengo mi Power BI en blanco y lo primero que voy a hacer, bueno, pues si habéis visto algún vídeo mío anterior de Power BI, lo que tenemos que hacer es conectarlo con el origen de datos que vamos a utilizar para crear nuestro dashboard. Nos iríamos aquí a obtener datos, elegiríamos cuál es la tipología de fuente de información que vamos a utilizar, que en este caso va a ser un libro de Excel. Y yo seleccionaría donde tengo guardado mi libro de Excel que voy a utilizar para realizar este dashboard, que en este caso lo voy a tener en OneDrive y va a ser este de aquí, ¿vale? Entonces le selecciono. Automáticamente me va a crear una conexión entre Power BI y mi libro de Excel. Aquí me aparece todo el detalle de las pestañas que componen el libro de Excel o de las hojas que tiene mi libro de Excel y yo selecciono aquellas que quiero utilizar en el modelo, que sería este de aquí, detalle info. Aquí os voy a enseñar un poquito qué información es la que contiene el Excel. Tiene un campo fecha, otro campo que es el tipo, gasto, ingreso, categoría, que sería para clasificar un poquito los gastos y los ingresos, la nómina y luego dentro de gastos pues ocio, hipoteca, alquiler, teléfono, otros. La descripción, que es un texto que vamos a introducir de forma manual, el importe, que será ingresos en positivo y gastos en negativo, la forma de pago, que será banco, tarjeta de crédito y efectivo, y luego tenemos aquí una columna que es la que nos crea la aplicación de Power App para poder vincular esta fuente y este origen de datos con la aplicación, con el dispositivo móvil, ¿no? Le voy a decir cargar. Está creando la conexión y vais a ver cómo aparece aquí a la derecha del todo. Aquí está, detalle info, ¿vale? Si le doy al desplegable, bueno, pues aquí aparece en forma de lista los diferentes campos que componen mi origen de datos. Si yo lo miro en forma de tabla, pues aquí tengo la información, ¿vale? Que es la misma que os acabo de enseñar, los mismos datos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es crear nuestro dashboard. Para crear nuestro dashboard nos iríamos aquí a una pestaña en blanco, ¿vale? Yo tengo aquí ya creada una. Aquí lo único que he hecho ha sido incluir un cuadro de texto, que lo haría desde aquí, cuadro de texto, ¿vale? Lo ubicáis donde necesitéis y sería simplemente para poner el encabezado. Lo voy a quitar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo más información. Entonces, lo primero que necesito es ver cómo están los datos, ver cómo está el origen de datos y ver si tengo que realizar alguna transformación. Entonces, importante cuando vamos a trabajar con fechas, sobre todo que
la tipología de este campo esté configurado como fecha, con formato de fecha, ¿vale? Si os dais cuenta, si yo pincho sobre el campo fecha, aquí lo tengo como tipo de datos texto. Entonces lo que voy a hacer va a ser cambiarlo e indicarle que este campo es de tipo fecha. Le voy a decir aceptar y automáticamente fijaros que me ha creado una jerarquía de fechas, ¿vale? La jerarquía de fechas es una utilidad que tiene Power BI para ver la fecha en diferentes periodicidades, ¿vale? En año, trimestre, mes y día. Y que es muy ágil, esto es muy útil, sobre todo cuando tenemos que utilizar este campo en diferentes objetos en nuestro dashboard. Bueno, pues esto ya lo tengo. El importe, bueno, pues aquí le voy a decir que quiero ponerlo con separación de miles y dos decimales, ¿vale? Y ya lo tendría. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear una medida. Voy a crear una medida que me permita sumar los ingresos por un lado, le voy a decir otra medida que me permita sumar los gastos por otro lado para preparar la información para nuestro dashboard. Entonces, para ello me voy a ir a Inicio, Nueva medida. Y aquí nueva medida, en la barra de fórmulas, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer una que sea para ingresos. Vamos a utilizar una función que es calculate, ¿vale? Que sería como un sumar sheet. Entonces, la función de cálculo y cualquier función que utilicemos en Power BI nos aparece justo debajo la ayuda y me dice, bueno, primero dime qué expresión quieres utilizar y luego qué filtro quieres aplicar. Bueno, yo lo que quiero es efectuar una suma, abro paréntesis y selecciono el campo que yo quiero sumar, que el campo que quiero sumar es el campo de importe. Y ahora voy a poner coma y le voy a decir que el filtro que quiero aplicar sería en tipo, aquí le voy a decir que quiero que sea igual a, y entrecomillado, ingreso, perdón. Ingreso. Cierro paréntesis, enter, y ya tendría aquí el cálculo de mis ingresos, ¿vale? Le voy a dar un poquito de formato también, le voy a dar aquí al separador de miles y dos decimales, el mismo icono que utilizamos en Excel, y bueno, pues ya lo tendría. Voy a hacer otro que sea para gastos, ¿vale? Entonces voy a copiar esta fórmula, voy a decir que quiero una nueva medida, voy a borrar esto, control V, voy a utilizar la misma expresión pero haciendo las modificaciones que necesite. En este caso lo que quiero es sumar los gastos. Le voy a decir calculate, quiero sumar el importe, la columna importe, siempre y cuando el detalle de info sea igual a gasto. Gasto. Aquí está. Bueno, pues aquí tengo los gastos, ¿vale? Le voy a dar también al separador de miles. Y luego quiero otro que me dé el resultado, ¿vale? Que me dé la diferencia entre los ingresos y los gastos que he tenido cada mes, ¿vale? Entonces, aquí voy a crear otra nueva medida que le voy a llamar neto y que aquí lo que vamos a hacer es restar dos de las medidas que acabamos de hacer, la de ingresos. Ingresos menos gastos. Daros cuenta que ir escribiendo os va a ir ayudando la ayuda de Excel. Y le digo Enter. Aquí está. Y le voy a dar también al separador de miles. Bueno, pues una vez que tengo esto, voy a crear tres tarjetas. Una para los ingresos, otra para los gastos y otra para la posición neta. ¿Vale? Entonces, si habéis visto algún vídeo mío anterior de Power BI, sabéis que aquí a la derecha pues tenemos tres grandes apartados, filtros, visualizaciones y campos. Y aquí en visualizaciones tenemos el panel de los objetos que podemos utilizar para incluir en nuestro dashboard. Vamos a elegir este de aquí, de tarjeta. Lo vamos a hacer un poquito más pequeña. Aquí está. Y vamos a seleccionar cuál es el campo que queremos representar en la tarjeta, que sería el campo de ingresos. Y aquí está. ¿Vale? Vamos a cambiarle un poquito el formato. Aquí con el rodillo tenéis aquí un montón de opciones que podéis ir vosotros investigando. Aquí en mostrar unidad le vamos a decir ninguno. Etiqueta de datos, que sería para cambiar el nombre de del color de la fuente. Le vamos a decir en fondo, le vamos a decir que queremos cambiarlo, por ejemplo, a este color. Bueno, pues ahí está, ¿vale? Una vez que tenemos los ingresos, le voy a hacer un control C, control V y control V, ¿vale? Y ya me he copiado la tarjeta, la misma tarjeta, dos veces, ¿vale? Para no tener que repetir otra vez toda la información. Bueno, pues aquí voy a seleccionar esta. Le digo que aquí en lugar de incluir ingresos, lo que quiero incluir son los gastos, ¿vale? Y aquí en ingresos, pues lo mismo. Le voy a decir que quiero incluir el neto.
Fijaros lo que ha ocurrido, ¿vale? Ingresos 23.000, gastos 9.400 y el neto me sale 32.000, por lo tanto aquí hay algo que estoy haciendo mal. Entonces, fijaros, yo cuando le he dicho calcular la medida de neto, le he dicho ingresos menos gastos. Entonces, como los gastos están en negativo, lo que hace es que me lo suma, ¿vale? Está poniendo menos, 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 más. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser modificar la tarjeta de gastos para que me ponga el importe en positivo. Me voy a ir aquí a gastos y esto lo que voy a hacer es multiplicarlo. Lo multiplico por -1 y ya lo tengo, ¿vale? Ya me aparece ingresos en positivo, gastos en positivo y al hacer la resta me sale el neto de forma correcta. Bueno, pues una vez que tengo esto, yo lo que podría hacer sería cambiar el diseño de las tarjetas, ¿vale? Aquí con el rodillo podía cambiar, por ejemplo, el fondo y decir que los gastos quiero que me lo ponga en un color pues más rojito y el neto quiero que me lo ponga en un color, por ejemplo, grisáceo. Ahí está, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser crear segmentadores para poder seleccionar a qué mes quiero que me efectúe el cálculo. Entonces voy a utilizar el objeto de segmentación, lo voy a arrastrar a la parte de mi dashboard donde quiero incluir el segmentador, que va a ser este de aquí. Lo ubico en el espacio disponible y selecciono cuál es el campo que quiero utilizar para hacer la segmentación. Al cambiar antes el formato del campo fecha, pues aquí me aparece el campo fecha en diferentes periodicidades que puedo utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo por trimestres, podría utilizar el campo trimestre o podía hacerlo, lo voy a hacer por meses, ¿vale? Voy a coger meses y aquí me va a aparecer un detalle de todos los meses que yo tengo. Bueno, como no quiero que me aparezca así en forma de lista, sino que quiero que me aparezca en forma de botón, lo que voy a hacer va a ser irme a rodillo y en rodillo en general le voy a decir orientación horizontal y automáticamente, si os dais cuenta, me lo pone ya en forma de botón, ¿vale? Y aquí lo mismo, yo puedo cambiar un poquito el diseño. Si me voy aquí, le voy a decir, por ejemplo, que en elementos, el fondo, le voy a decir que quiero que me lo ponga, por ejemplo, en un fondo azulito. Ahí está, ¿vale? Bueno, esto de aquí lo voy a bajar un poquito para que no esté tan pegado. Ahí está. Voy a hacer otro segmentador. Voy a hacer otro segmentador con la categoría, ¿vale? Voy a utilizar otra vez el objeto de segmentación. Voy a utilizar el campo de categoría. Me lo pone otra vez en forma de lista. Hago exactamente lo mismo. General. Voy a decir que lo quiero en forma horizontal. Y esto me lo voy a llevar aquí. Ahí está, ¿vale? Para poder efectuar el filtro. También podría cambiar un poquito el diseño de los botones. Aquí en elementos, por ejemplo, y decir que el color del fondo lo quiero con un color, por ejemplo, marrón. Ahí está, ¿vale? Bueno, de manera que yo si efectúo un filtro, esto ya tendría que funcionar. Imaginaros que yo quiero saber cómo me ha ido el mes de enero. Bueno, pues aquí tengo mis ingresos, mis gastos, ¿vale? Imaginaros que quiero febrero o marzo o que quiero acumular el primer trimestre. Bueno, pues con control voy ticando cada uno de los meses y me los va acumulando, ¿vale? Esa sería mi posición neta del primer trimestre. Si yo quiero, por ejemplo, el segundo trimestre, aquí tendría el segundo trimestre, tercer trimestre. Bueno, pues a medida que vaya teniendo datos, yo puedo efectuar el filtro que considere necesario. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser crear un gráfico que me sirva para ver el volumen que he realizado con cada una de las formas de pago. Pincho una zona en blanco, selecciono el tipo de gráfico, le voy a decir que la forma de pago es lo que yo quiero representar y que quiero incluir el importe en valores. Ahí está. Bueno, pues aquí lo tengo, ¿vale? Ya puedo filtrar por las diferentes formas de pago para ver exactamente pues qué volumen he realizado con cada una de las tipologías de pago que utilizo. ¿Qué más? Quiero tener otro gráfico que me haga un comparativo de ingresos y gastos por meses. Por lo mismo, pincho una zona en blanco, voy a seleccionar este tipo de gráfico, le voy a decir que lo que quiero representar serían los gastos y los ingresos. Le voy a decir que quiero representarlo por meses. Ahí está. Y aquí tengo el resumen de mis ingresos y gastos por meses. También podría cambiar un poquito lo que son los colores. Los colores de los datos, le voy a decir que en gastos quiero que tenga una tonalidad roja y en ingresos quiero que tenga una tonalidad verde. Ahí está.
¿vale? Para ver exactamente cómo ha ido cada uno de los meses. ¿Qué más? Bueno, voy a incluir aquí otro gráfico que va a ser un gráfico de líneas para ver cómo ha ido evolucionando los ingresos y los gastos a lo largo del tiempo, ¿vale? Selecciono el objeto, selecciono cuál es la información que quiero representar gráficamente y voy a seleccionar la fecha. Lo voy a llevar aquí a eje. Vale, y aquí lo que voy a hacer es decirle que si lo dejara tal cual, yo podría ir seleccionando, ¿vale? ¿Qué información es la que quiero representar? ¿Vale? O si no, lo que puedo hacer es quitar y dejarlo directamente por meses. Y me va a aparecer siempre la información de forma mensual. Y por último, lo que quiero es tener un detalle de los gastos sobre todo, ¿vale? Porque los ingresos son mi nómina, bueno, pues voy a tener también una tabla. Voy a coger el objeto que es una matriz. En columnas voy a poner los meses. En valores, en filas voy a poner la categoría. Y en valores voy a poner gastos e ingresos. Ahí está. Entonces, en lugar que me aparezca dentro de cada uno de los meses una columna de gastos y de ingresos, lo que quiero es que me aparezca en una única columna toda la información para que me quepa toda la información en la tabla, ¿no? De una sola visualización. Entonces, en lugar de coger gastos e ingresos, por separado lo que voy a coger va a ser la columna de importe. Ahí está, ¿vale? Entonces, de esta manera ya en el espacio que tengo disponible, pues puedo acumular ingresos y gastos de cada uno de los meses. Y fijaros, aquí tengo, por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer un análisis del mes de enero. Bueno, pues tengo los ingresos, los gastos, el neto, sé cómo lo he pagado. Aquí puedo ver gráficamente cómo ha evolucionado. Y, por ejemplo, vamos a ver el primer trimestre. Bueno, pues aquí tengo el primer trimestre. Imaginaros que dentro del primer trimestre yo lo que quiero ver ha sido la nómina y quiero ver, por ejemplo, cuánto he pagado de hipoteca en comparación con la nómina. Puedo seguir acumulando meses. ¿Vale? Y imaginaros, por ejemplo, que yo quiero hacer un análisis y quiero decir, pues a ver cuánto supone la nómina en la hipoteca, lo que pago de hipoteca sobre la nómina. Bueno, pues yo filtro nómina y filtro hipoteca. Bueno, y veo lo que supone o el alquiler, ¿vale? Y aquí puedo ir efectuando diferentes análisis, ¿vale? Yo quiero saber, por ejemplo, lo que he pagado por banco. Bueno, pues aquí me aparece el filtro de lo que he pagado por banco o lo que he pagado con tarjeta de crédito. Bueno, pues veo que la tarjeta de crédito lo utilizo para ocio, otros. Bueno, pues así puedo llevar un poco el control de cuáles son mis finanzas personales y en qué se me va el dinero. Bueno, entonces, una vez que tengamos montado nuestro dashboard, nosotros en nuestro smartphone podremos ir introduciendo los gastos a medida que los vayamos efectuando y podremos acceder a este dashboard y ver exactamente pues cómo vamos. Por ejemplo, imaginaros el mes de agosto. Bueno, pues el mes de agosto yo tengo aquí mis ingresos, tengo mis gastos, tengo la posición neta, aquí tengo un detalle y puedo ver y decir, a ver, en opción 1355, ¿en qué se me ha ido el dinero? Bueno, pues fijaros, aquí yo puedo incluir en la visualización, puedo incluir otro campo, ¿vale? Dentro de, aquí voy a seleccionar este objeto y dentro de categoría le voy a decir que quiero incluir también la descripción, aquí debajo, ¿vale? Entonces fijaros que me ha aparecido el símbolo más y fijaros lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo filtro en el mes de agosto, ocio 1355 y quiero saber en qué se me ha ido. Bueno, por el desplegable y veo que están aquí todos los gastos de mis vacaciones, ¿no? O el teléfono, por ejemplo. Bueno, pues en el mes de agosto, la hipoteca, otros para ver exactamente qué ha sido. Bueno, pues aquí puedo llevar un control perfectamente exhaustivo y lo puedo completar como necesite para llevar el control de mis finanzas personales. Es un ejemplo sencillito de cómo podemos realizar un dashboard de introducción. Espero que os haya resultado útil. Si es así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Muchas gracias.